Buenos días a todos, buenas noches en Latinoamérica. Yo soy Julio Quintero, agente registrado de migración en Australia. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre las visas de estudiante. Queremos crear un escenario, un campo abierto para que ustedes nos pregunten todas las dudas que tengan respecto al proceso de obtener su visa de estudiante. Hoy nos acompaña Diego, que está en off. Sí, hola a todos, yo voy a estar leyendo sus preguntas, todas las cosas que quieran preguntarle a Julio, todas las cosas que necesiten saber, que quieran saber, las pueden escribir ahí en los comentarios debajo de este video y nosotros vamos a estar pendientes de responderle todo. Lo importante es que nos empiecen a saludar, nos vayan dejando sus saludos, nos vayan diciendo desde dónde nos escuchan, desde dónde se están conectando y vamos a ir tocando varios temas antes de pasar de lleno a sus preguntas. Entonces les vamos a Correcto. contar un poco las generalidades, esto ya lo hemos hecho antes, pero también no vale la pena hacer como un recuento general de cómo es el proceso de estudiar en Australia, un poco sobre las visas y entramos a hablar ahí en materia de qué es importante para ustedes saber. Correcto. Entonces, brevemente les voy a hacer una descripción del proceso que es importante para una visa de estudiante. Las visas de estudiante tienen básicamente dos requisitos. El primero es demostrar que se tiene una intención genuina de venir a estudiar. ¿Esto cómo se demuestra? Pues básicamente con una carta donde ustedes dicen por qué quieren venir a estudiar a Australia, cuál es el objetivo de ese curso que van a hacer, qué han hecho hasta ese momento, por qué no lo hacen en su propio país y sobre todo cuáles son las razones que tienen para regresar a su país después de hacer ese curso. Eso fundamentalmente se llama demostrar que uno tiene una intención genuina de venir a estudiar en Australia. La segunda parte es la parte financiera. Entonces se debe contar con dos tipos de soportes financieros, digámoslo de esa manera. La primera es que tienen los fondos para mantenerse durante su estadía en Australia y la segunda es lo que tienen que pagar, básicamente para poder obtener la visa. En la parte de cuánto tienen que demostrar, pues hay una tabla, básicamente son $20,000 por un año, la persona si es una sola persona, es algo más como $1,600 por mes, entonces dependiendo del número de meses que tenga la duración de su curso, asimismo se debe mostrar que se tiene el dinero para mantenerse durante ese periodo de tiempo. Y el segundo aspecto es lo que deben pagar, entonces pues deben pagar la visa, deben pagar un seguro médico y deben pagar también el curso. Entonces, en el tema del curso, a veces, si el curso tiene una duración mayor a 6 meses, pues la institución y la legislación acepta que se paguen los primeros 6 meses y los segundos 6 meses se pueden pagar una vez estén desarrollando el curso. Esto es muy importante porque hemos recibido muchas quejas de personas que hacen los procesos con otras empresas y les cobran el 100% cuando no es necesario. Si ya la persona quiere hacerlo, es algo voluntario y está bien, si quiere pagar todo su curso por adelantado, pero lo que sí deben tener el conocimiento, lo que sí deben saber es que se puede pagar solo el 50% para efectos del curso, porque eso es lo que les genera la expedición de la carta de confirmación, que es el documento fundamental para el proceso de la visa. Eso es de manera general los dos aspectos que se deben tener en cuenta para hacer el proceso. El proceso como tal pues tiene, yo diría, tres etapas, grandes etapas. La primera etapa es donde intervenimos nosotros como agencia, es hacer un proceso de selección de la institución educativa o de las instituciones donde va a estudiar, basado en un objetivo que usted debe tener, o sea, usted debe elaborar un plan para poder venir a cumplir con esos objetivos que tiene de mejorar sus conocimientos en una o en varias áreas aquí en Australia. Es fundamental hacer un buen proceso de selección, porque dependiendo de ese proceso de selección es que usted va a encontrar o no el cumplimiento de esos objetivos de acuerdo al plan que usted ha desarrollado. Nosotros como agencia pues obviamente tenemos la posibilidad de ofrecerle un gran portafolio de instituciones para que usted pueda desarrollar esos procesos en diferentes ciudades de Australia. Entonces es muy importante ese primer paso, que es el proceso de selección. El segundo paso es, una vez ya se haya hecho ese proceso adecuadamente, pues hacer una inscripción a la institución, obtener la confirmación, la carta de confirmación. Eso implica pues hacer el primer pago a la institución,
y hacer el proceso de recopilación de información para la solicitud de visa. Una vez se tenga toda esta información, tanto de la institución como suya, se hace la tercera y última etapa, que es la solicitud de visa. Una vez se solicita la visa, pues viene un proceso ante el gobierno de Australia, donde basado en los requerimientos que exige la ley, van a determinar si usted tiene la posibilidad de obtener esa visa o no. Siempre que se solicita una visa hay pues las dos posibilidades, que le digan que sí o que le digan que no. Todo depende si realmente usted tiene una intención genuina y si tiene pues, los recursos financieros que les hablaba al principio. ¿Vas a decir algo? Sí, es que me están diciendo que de pronto no están escuchando bien. Quiero que me confirmen que están escuchándonos. Si nos están escuchando, porfa, escríbanos en los comentarios si están escuchándonos. A ver, con eso sabemos... ¿Cuál será la razón del sonido? Sí. ¿El volumen de pronto? No. Yo creo que sí. Ya le subí el volumen, creo que ahí me deben estar escuchando mejor. Sí. Bueno, vamos a continuar en caso... Sí, listo, perfecto. Mejoró el volumen. Vale. Listo, gracias. Entonces, continuando con lo que veníamos, el tema de la última etapa, que es el proceso de la visa. Y una vez el gobierno de Australia hace el assessment, hay algo muy importante, es que la persona que efectúa la revisión de su solicitud puede, si lo considera, solicitar más información. El gobierno de Australia está en la libertad, obviamente, de pedir literalmente lo que quiera para poder determinar si usted tiene o no la posibilidad de obtener la visa de acuerdo a la legislación vigente en Australia. Entonces hay que estar preparados para eso. La idea es preparar la solicitud de la mejor manera posible para que tenga pues una maximización de posibilidades. Sin embargo, hay que estar preparados para eso. Entonces, de ahí es muy importante contar con una agencia como nosotros, que tiene muchísimos años de experiencia y personas calificadas para hacer el proceso, de tal manera que usted maximiza su posibilidad de obtener un resultado positivo. Bien. Esa tercera etapa finaliza cuando llega la decisión del Departamento de Migración. Normalmente, en el caso de nosotros, es positiva y esa decisión le da a usted la posibilidad de viajar a Australia. Entonces viene la última, digamos, ya es el plan de desarrollo de ese proceso que usted quería hacer, que en ese momento se convierte en una realidad al tener esa visa. La visa fundamentalmente es un permiso que le da el gobierno de Australia para venir a desarrollar una capacitación o un curso durante un periodo de tiempo. Es muy importante notar que ese permiso tiene unas condiciones. Las condiciones son fundamentalmente que cumpla con ese curso, o sea, usted debe estudiar. Segundo, les da la visa la posibilidad o les da el privilegio el gobierno de Australia de poder trabajar. Es un privilegio, no es una obligación, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, y si ustedes se dan cuenta, por eso exigen que usted tenga fondos para mantenerse acá. Esto quiere decir que usted tiene la posibilidad de trabajar, pero su principal razón de venir acá es estudiar. Quiere esto decir que si usted tiene ese privilegio de trabajar, no necesariamente usted está contando con esos ingresos para poder demostrar que tiene cómo mantenerse acá. Son dos cosas muy diferentes. La idea de todo esto y lo que el gobierno de Australia quiere es que usted tenga una experiencia positiva. Esto quiere decir que usted venga, disfrute el país, la seguridad del país, el ambiente, todo lo que le ofrece Australia, y a la vez también que si tiene ese privilegio y lo puede usar, pues tenga la posibilidad de generar un ingreso que le permita optimizar o realizar esa experiencia de una manera todavía más positiva para que usted pueda cumplir esos objetivos que quiere al venir acá a Australia. Eso es fundamental, lo deben tener en cuenta. A esas condiciones que tiene la visa como la de trabajo es para cumplirla. Es decir, si la condición dice usted puede trabajar 40 horas cada 2 semanas, si usted quiere que no le quiten el permiso, esa pregunta siempre me la hacen, me dicen, la visa dice que yo puedo trabajar 40 horas cada 2 semanas, o sea, 20 semanales, se podría interpretar de esa manera. ¿Qué pasa si yo trabajo más? Pues si usted trabaja más, está incumpliendo con una condición de su visa. ¿Esto qué significa? Que usted está asumiendo un riesgo, como cuando usted tiene un marco en el cual se pueda desarrollar y usted decide incumplir parte de ese marco, pues básicamente usted está asumiendo un riesgo y el riesgo es que le quiten la visa o le terminen el permiso. ¿Bien?
Entonces, como recomendación hay que revisar las condiciones de la visa. Normalmente la mayoría de personas que vienen a estudiar no leen las condiciones de las visas. Hay unas que tienen las condiciones adicionales o específicas cuando tienen familia incluida en la visa, como por ejemplo la esposa, los hijos, que deben tenerlas en cuenta. Una de esas condiciones, por ejemplo, es el seguro médico, que debe mantener el seguro médico. Otra condición es la limitación de estudio para la pareja. Cuando vienen con la pareja les da solamente 3 meses de posibilidades de estudio. Es decir, esas condiciones hay que tenerlas en cuenta, entenderlas, conocerlas y respetarlas. Esa es la recomendación de nosotros para que su experiencia sea lo mejor posible acá. Y bien, una vez llegue acá a Australia, pues la idea es, y es muy importante que usted tenga con quién contactarse acá en Australia. Típicamente acá la mayor cantidad de consultas de estudiantes que se acercan a mí por asesoría es que tienen un problema. Llegan en Colombia, les venden un curso, no hay una buena asesoría y luego llegan acá y no tienen con quién contactarse. Es muy importante que tengan en cuenta esto porque es fundamental que usted tenga quien contactar cuando llegue para que pueda entender cómo se desarrollan las cosas acá, porque pues es otra metodología, es otra manera de hacer las cosas, el idioma pues es otro idioma, etcétera. Son cosas que se tienen que empezar a desarrollar o a entender, y es muy bueno tener a alguien que se las explique a uno. Entonces es fundamental que tengan una oficina acá en Australia donde puedan hacer ese tipo de preguntas. Bien, en cuanto a la acomodación, el transporte, etcétera, pues es algo que cuando llegan acá nosotros les explicamos, les contestamos. Hay cosas que hacer, hay que sacar un número de impuestos. Algunos, si quieren trabajar de manera independiente o a través de contratos, deben sacar un número de negocio que se llama el Australian Business Number, que es el número de negocio, digámoslo de esa manera. Y otra serie de preguntas que surgen una vez arriban en Australia, pues nosotros la idea es poderlos apoyar desde ese primer momento que llegan o desde antes que llegan, para que puedan tener todo claro y su experiencia sea una buena experiencia. Hasta ahí es el proceso en general. Luego vienen cosas como renovar la visa, luego vienen cosas como tengo la posibilidad de emigrar o no. Si ha hecho un buen plan, pues obviamente lo revisamos acá, si ese plan se sigue desarrollando o si ha habido cambios. Como todos los procesos siempre se presentan cambios, hay que tener en cuenta esto, tenerlo claro antes de tomar cualquier tipo de decisión. Bien, ¿hay alguna pregunta? Claro que sí, vamos a empezar con las preguntas de todos ustedes. Recuerden, esta transmisión es muy especial porque abrimos preguntas. Todo lo que ustedes quieran saber sobre los procesos de visa de estudiante para Australia, este es el momento. ¿Qué mejor que preguntarle a un agente de migración? Eso sí, la mejor persona para responderle todas esas preguntas. Bien. Además porque mucha gente tiene la idea de primero venir a estudiar, pero de pronto quieran migrar más adelante. Entonces Correcto. Vamos a tocar esos temas más adelantico. Inicialmente tenemos varias preguntas. Entonces, primero un saludo para todas las personas que se han ido conectando y nos han saludado. Juan Carlos desde México, Edu Medellín, Macarena desde Argentina, José Méndez desde Panamá, Marcela también nos saluda, Hugo y Eli desde Chile. Nos escribieron que reportándonos como siempre atentos a la transmisión y aprovechar para agradecer la excelente gestión en nuestro proceso de visa de estudiante, la cual en este momento ya se encuentra aprobada gracias a su experiencia. Muy bien. Por favor, saludos especiales a Claudia y un gran abrazo a la familia de M Global Group. Un abrazo para ti también, Hugo, para Eli, los esperamos por acá. Por acá nos vemos pronto. Bueno, entonces hay varias preguntas. Una pregunta de Marcela nos dice, tengo visa americana cancelada, ¿influye en la aprobación de la visa australiana? Sí. Hay un aspecto dentro de las visas que es la historia anterior a la solicitud de la visa de estudiante. Hay un aspecto fundamental en los procesos de visa que se llama, el aspecto se llama carácter. En ese punto es donde se hace el assessment de los antecedentes penales, judiciales que ha tenido la persona en los últimos 10 años y su historia frente a procesos migratorios o solicitudes de visa. Es muy importante, o sea, no quiere decir esto que no le vayan a aprobar la visa. Lo que es muy importante es que se debe declarar y se debe detallar qué tipo de visa se pidió, cuál fue la razón de la negación. Muchas personas cometen, y es muy importante la pregunta, muchas personas cometen el error de omitir información. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno de Australia, cuando hace un assessment de una solicitud de visa, cruza la información con las bases de datos de varios países, en especial con Estados Unidos.
Entonces a ellos les va a aparecer cuando cruzan el nombre de la persona con su documento de identidad en esa base de datos que tuvo una visa negada. Si ellos revisan la solicitud de visa y encuentran que la persona no declaró que hubo esa negación de visa, le niegan la visa por haber dado información falsa, por haber omitido información fundamental, porque cuando uno hace la solicitud de visa hay una pregunta específica que dice, usted declara que toda la información que dice en la solicitud es verdad, no ha omitido absolutamente nada, si sabe que hay algo que está mal lo va a corregir, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos encuentran que la información que le suministró la base de datos del gobierno de Estados Unidos no aparece dentro de la visa, le niegan la visa por esa razón. No es que le nieguen la visa porque usted tuvo una visa negada, porque eso es otro país y pueden existir unas circunstancias que se salgan de su control, ¿sí? Pero sí es muy importante declararlo y detallar qué pasó, qué visa, qué año, qué fecha, etcétera, y no pasa absolutamente nada. Nuestra experiencia con eso, hemos tenido bastantes casos donde les han negado la visa de Estados Unidos, la visa de turismo, que es una decisión del gobierno pues, de Estados Unidos en su momento, de decir sí o no. Muchas personas se las han negado una vez, han vuelto a solicitarlas, se las han aprobado. Entonces hay que declararlo para que el proceso tenga la información completa y así lo puedan decidir. Pero normalmente por esa razón no le digan porque el gobierno de Australia es autónomo en decidir y eso no quiere decir que si no le aprobaron en una parte no le van a aprobar aquí bajo ninguna circunstancia, a no ser que tenga una visa negada por delitos graves, ¿sí? Como terrorismo, abuso sexual, este tipo de cosas que pues ningún país quiere recibir a una persona con esos antecedentes. Sí, aquí lo clave y lo que dijo Julio para hacerles mucho énfasis es, si ha pasado algo y el formulario se los está preguntando, sean muy honestos. Hay que decirlo. ¿Sí? Hay que ser muy honestos, hay que ser muy transparente. Cuando se es honesto en los formularios, cuando pues existe la posibilidad de sí o no, pero por lo menos uno sabe que está poniendo todas las cartas sobre la mesa. Pero cuando no, entonces si descubren que dijeron mentiras, eso sí ya es un problema mucho más grave. Claro. Entonces es importante siempre la honestidad. Marcela nos dice que fue una visa de turismo y entonces cancelada. Que si podría hacer el trámite con nosotros. Sí. Claro que sí. Sí, claro que sí. El significado de cancelada o negada para efectos del proceso es el mismo, es decir, hay que declarar y pues decir la razón de por qué le cancelaron la visa. ¿Sí? O sea, tenemos que revisar el motivo de la cancelación. Si no es nada de esos delitos que yo te estoy comentando, pues debe haber una posibilidad de que te aprueben la visa en Australia. Entonces, con mucho gusto, Marcela. Sí, con mucho gusto. Entonces, nosotros te voy a enviar un mensaje ahorita para que nos pongamos en contacto y te ponemos en contacto con uno de nuestros asesores. ¿Listo, sí. Marcela? Entonces, muy bien, perfecto. Okay. Siguiente. Ahora, hay otra pregunta, una de Edu Medellín nos dice, ¿cuánto es el costo de una visa de estudiante y qué tiempo se demora en salir? Costo de una visa de estudiante, la visa como tal son $560 australianos. El proceso, los tiempos de respuesta dependen de la temporada del año. El gobierno de Australia publica constantemente sus tiempos de respuesta por sitio y por visa. Entonces, si es una visa de estudiante, actualmente el tiempo de respuesta son 6 semanas. Es el tiempo formal que ellos establecen. Nuestra experiencia es que si no es en la época de fin de año, este periodo se cumple. Esa es nuestra experiencia en los últimos tiempos. Inclusive menos. Hemos tenido visas que las pedimos un día, en una semana ya salen. Hay visas que en menos de un mes, así. Varía, pero normalmente está por debajo del periodo de tiempo. O sea, el gobierno de Australia tiene un buen cumplimiento de esas metas, esos tiempos de espera que ellos publican. Obviamente hay algunos casos que se salen de ese parámetro, especialmente cuando les piden cosas adicionales. Cuando piden algo adicional normalmente dan un plazo pues, que normalmente está en periodos de 7, 14 o 28 días, dependiendo de la complejidad para obtener el documento. Entonces, eso puede hacer extender ese periodo de las 6 semanas, pero en general cumplen con el periodo. Ahora el proceso se ha vuelto mucho más expedito desde que se empezó con las solicitudes de visa online en todas partes, especialmente en Latinoamérica. Entonces, eso hace que el tiempo de respuesta sea más efectivo. Súper. Bien. Cuando uno se acerca a una agencia, obviamente somos conscientes que pues,
uno como cliente se acerca y están en un proceso de venta. Sí. ¿Hay alguna señal de alerta que uno deba tener en cuenta, que uno deba tener presente cuando se acerca y saber como esta sí puede ser una buena agencia o no puede ser una buena agencia? ¿Qué cosas deberíamos saber? Porque cuando nos acercamos por primera vez, pues estamos muy novatos, ¿sí? Entonces, como para no caer en los pecados, en los errores, ¿cuál podría ser una señal de alerta importante? Okay, hay varias señales de alerta cuando hagan su proceso de decisión con quién van a hacer la solicitud de visa. Una y la principal es, en mi opinión, es una opinión personal, no es, si me piden dinero o anticipos. Si yo voy a una empresa donde normalmente este tipo de procesos son servicios. Entonces, digamos, la diferencia entre una agencia y otra es pues su infraestructura, la calidad del servicio, la rapidez de la respuesta, la experiencia, que tengan pues obviamente una persona que sepa el tema migratorio calificada para hacerlo, si su intención más adelante es migrar, etcétera, que tengan una trayectoria, un reconocimiento, que hayan sido referidos todavía mejor porque ya conocen el trabajo, pero si definitivamente les piden dinero o les prometen becas que en el caso de los cursos de inglés no son becas sino son descuentos, si no les dicen inicialmente que hay posibilidades de pagar el 50% si el curso dura un año o más, ese tipo de señales le dan a entender a usted pues, que básicamente puede tener no un resultado favorable en su proceso porque pues, no se está manejando de una manera ética. Esto no quiere decir que no les vaya a salir la visa, esto no quiere decir que potencialmente no lo logren, etcétera, etcétera, pero cuando hagan su proceso de selección de la agencia con la que van a trabajar, revisen muy bien esas señales. Mucha gente no las conoce, sencillamente van y les dicen, no, mire, esto es lo mejor, yo estuve allá, es buenísimo, no se preocupe, todo está bien, pague esto, le vamos a cobrar la inscripción. Eso no es cierto, no hay ninguna inscripción que se pague por anticipado. Normalmente las inscripciones se pagan con el valor del curso y le dicen firme aquí este contrato y todo eso. El único objetivo de eso es para que usted no se vaya para otro lado, quitándole la posibilidad a usted de seleccionar, que es lo que usted tiene derecho. Obviamente si usted lo hace consciente, sabe lo que está firmando y todo, pues ya es una decisión suya. Pero eso es, digamos, como la primera señal que yo les podría recomendar para que lo tengan en cuenta. Lo segundo es la experiencia, me parece muy importante, qué tanta experiencia, qué tanta trayectoria tiene la agencia como tal en el mercado, porque se supone debe conocer muy bien los procesos. Muchas negaciones de visa son por falta de experiencia de la agencia. La mayoría de casos que me consultan a mí, ya cuando les han negado la visa, si lo pueden volver a hacer, pues se da uno cuenta que hay falta de experiencia de la agencia porque hay cosas simples que se pueden hacer de una manera mucho más efectiva desde el principio o que no se tienen en cuenta y eso pues les niega la visa. Y una vez se ha negada la visa, la verdad es a veces es muy complejo, si los declaran que no, su intención no es genuina, de volverla a pedir. Es decir, no va a haber posibilidades de éxito después, o si dicen, no, mire, es que ya me la negaron, vengo a ver si usted me la puede hacer, no, porque pues ya perdió el chance, digámoslo de esa manera, o tiene que esperar 2 o 3 años para demostrar que sus circunstancias cambiaron. Bien. Y la tercera y última, que me parece a mí importante como que se debe tener en cuenta, es que la agencia tenga sede acá en Australia. Es decir, si tiene sede allá, excelente, porque allá lo están atendiendo, le están viendo la cara a la persona, etcétera, etcétera, pero que tenga acá posibilidades de contacto, no de una persona que esté aquí para llamarlo y decirle, mira, sí, yo soy otro estudiante que te puedo ayudar, sino que tengan su infraestructura, tengan una oficina, que las personas estén, que sean contactables, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben mirar para poder seleccionar su agencia. Súper. Hay una pregunta de Juan Carlos, nos dice, hola, sé que se puede pagar la mitad del curso y la otra mitad se puede pagar ya estando en Australia. Sí. ¿Qué pasa si ya estando en Australia y cumpliendo con las horas de trabajo establecidas no alcanzo a llegar a la cantidad restante de pago? ¿Qué sucede? ¿Te regresan o qué? Saludos. Digo, estoy tanteando varios escenarios, no digo que vaya a pasar, sino... Sí, de acuerdo. No, tienes que tener el dinero para pagar porque si no lo tienes, dependiente de si trabajas o no trabajas, se supone que tú lo tienes. La escuela o la institución te puede cancelar la carta de confirmación y al cancelar la carta de confirmación pues te quedas sin visa. Es básicamente efecto inmediato. Sí,
la institución te va a cobrar, te dice, bueno, cuando tú firmas la carta de oferta, ahí está establecido cuándo tienes que pagar. Si en esa fecha tú no pagas, la escuela está en la potestad de cancelarte la carta de confirmación y por ende te quedarías sin visa. Lo mejor en ese caso, cuando existe ese problema, que por decirlo, tienes que pagar $5,000 y tienes 4,000, pues la idea es que te acerques a la institución, hables con ellos, les expliques las circunstancias y normalmente las instituciones son muy abiertas en ese sentido. Y pagas esa parte y a veces les dan hasta un poco más de plazo, es decir, pero entrar a negociar, sí, podría mirarse. antes de, porque mucha gente, no sé por qué lo hacen, dejan pasar las cosas y la institución inclusive nos contacta a nosotros, mira, ¿qué pasó con este estudiante? Hace unos días, hace una semana, no aparece, no volvió, no sabemos qué ha pasado con él. Entonces empiezan a obtener una serie de información donde les dicen, no, mire, pásese a este otro curso que es más barato, etcétera. Acuérdense que ustedes están con un permiso y todo lo que hagan, todas las decisiones que tomen frente a ese permiso les permite la posibilidad de extender ese permiso o no extenderlo. Que cuando ustedes van a extender una visa de estudiante, revisan qué ha hecho usted hasta ese momento, si ha cumplido. Toda esa falta de pagos, como la institución educativa es la que genera la carta de confirmación, ellos generan una nota en ese sistema y ese sistema es del gobierno de Australia. Entonces cada vez que van a renovar la visa, todas esas notas, no cumplió con el pago, no aparece, lo hemos contactado, le hemos mandado un email, lo llamamos, todo eso aparece en el COI y como consecuencia de eso lo cancelamos. Entonces el gobierno de Australia tiene toda esa información. Entonces es algo que si ustedes realmente valoran, una vez lo obtienen, pues hay que mantenerlo y hay que conservarlo. Entonces la recomendación es esa. Si en algo nosotros como agencia los podemos apoyar, pues hay que comunicarse. Dicen, mira, tenemos este problema, no tengo todo el neto. Entonces uno como representante de esa institución educativa habla con ellos, les explica la situación y muchas veces no, normalmente las instituciones son muy comprensivas en ese aspecto. Pero lo mejor es que tengas tu flujo de caja bien planeado. Sí, si en algún momento ven que hay algún problema, llámese problemas o sea, aquí estando en Australia, lo importante es, por eso es importante lo que decía Julio de contar con una agencia que tenga sede aquí en Australia, porque a ustedes se les van a presentar inconvenientes y es importante que sepan que tienen alguien que los pueda apoyar, ¿sí? Pero no dejen que las cosas se agranden, no dejen que se les salgan de las manos. Es mucho más fácil tomar decisiones y tomar acciones cuando las cosas son Parece pequeñas. una recomendación tonta, pero la verdad mucha gente no sé por qué razón no lo hace. Sí. Lo mejor es surge el problema, negociar. busquemos solución. Sí, busquémosle solución. Así es. Bien. Bueno, hay una pregunta de Melanie. Dice, hola, tengo una pregunta. Una agencia me comentó que el crédito de idioma que da ICETEX para cubrimiento de sostenimiento le negaron visa a unas personas entonces le negaron visa a unas personas, ¿sí? Con el crédito del ICETEX. ¿Qué podría haber influido ahí si por lo general lo aprobaban? ¿Sí? Entonces ella nos está preguntando, es que está un poco enredada tu pregunta, pero según lo que entiendo es basado en el crédito que da el ICETEX para estudiar idiomas, que a gente se lo aprobaron el crédito pero les negaron la visa. ¿Qué podría haber pasado ahí en esos casos? Bueno, no podemos especular. Lo que te puedo contestar es que los créditos del ICETEX son una manera de demostrar que se tienen los fondos o para mantenerse o para pagar el curso. Recuerden, al principio les decía el componente financiero, se puede demostrar con créditos. De hecho, mucha gente, específicamente de Colombia, viene con créditos de Colfuturo y del ICETEX. La razón de la negación no necesariamente puede ser el aspecto financiero, puede ser si considera el gobierno de Australia que la intención de la persona es genuina, que son todos esos aspectos que les explicaba al principio. ¿Por qué viene acá? ¿Para qué quiere estudiar en Australia? ¿Por qué no estudia en su país? ¿Qué razones tiene para regresar? O sea, no es solamente el aspecto financiero. Entonces, la única manera de determinar eso sería pues revisando la decisión de la persona del gobierno de Australia con respecto a la negación. Pero no necesariamente uno puede generalizar que a todos los que han presentado la visa con créditos del ICETEX se la han aprobado y a esta persona no, que esa sea la razón. El crédito del ICETEX es una parte del proceso que es la parte financiera. Tendríamos que revisarlo. Sí, en conclusión. Ahí sí, como dice Julio, pues no se puede generalizar porque son preguntas sobre casos muy específicos. Sí. Y puede haber
un sinfín de razones por las cuales puedan negar una visa, ¿sí? Desde Sí, omitió información en el formulario. correcto. No tiene el dinero, la persona que hace el assessment considera que no se justifica otorgarle un permiso para el plan que usted tiene. No es un estudiante genuino. Y lo declara no genuino, que es la potestad que tiene el gobierno de decidir si le cree que usted viene con la intención de estudiar o no. O sea, lo que no quiere el gobierno de Australia, y en eso han sido muy claros todo el tiempo, es que usted use la visa de estudiante con otros propósitos. Como trampolín. Exacto, como dice, no, yo me voy a ir a trabajar a Australia, me voy a ir a hacer dinero, no sé qué, con la visa de estudiante. Así no funciona. Usted viene a estudiar a Australia y el gobierno le da el privilegio de trabajar medio tiempo durante sus estudios. El uso de la visa de estudiante es para estudiar, no para otros propósitos. Por esa razón hacen este assessment de declararlo usted genuino o no. Si el gobierno de Australia considera que su intención no es genuina del uso de la visa de estudiante, le niega la visa. Y usted puede pedirla 10 veces, se la va a seguir negando. Por eso es muy importante hacer un buen assessment antes de, es decir, dónde se va a estudiar, qué ha hecho usted antes, dónde ha estudiado, cuál es su historia laboral, para qué le va a servir eso que va a estudiar acá, si es ascendente a lo que usted ya tiene, es decir, si el nivel de capacitación que tiene usted fuera le va a servir, si va a estudiar inglés, para qué le va a servir, básicamente, qué va a hacer usted cuando regrese a su país. Hay una cantidad de factores que hay que analizar para poder determinar si realmente usted tiene posibilidades de obtener la visa. Ese es el primer assessment que se hace. Porque uno puede tener la idea, pero el hecho de que tenga la idea no significa que va a tener un resultado exitoso. Tiene que tener todos esos componentes, como toda solicitud que haga uno para cualquier cosa. Cuando uno pide un crédito en alguna parte, tiene unos requisitos. Si usted no los cumple, no se lo dan. Es exactamente lo mismo. Ok, muy bien. Aquí vamos a seguir respondiendo todas sus preguntas, ya nos han llegado varias más, pero entonces si les han gustado las respuestas, denle like a este video, empiecen a compartirlo en sus perfiles, inviten más gente y todas las preguntas que tengan vayan dejándolas ahí, manitos arriba, por favor, los vamos viendo. Hay otra pregunta de Marcela y dice, ¿hasta qué edad se puede mostrar parte de la solvencia económica con un patrocinador? La ley permite que la persona demuestre la solvencia económica con patrocinadores hasta 3, que deben ser familiares de primer grado, básicamente porque el gobierno de Australia no cree que un extraño le vaya a regalar a uno el dinero, ¿sí? Porque el hecho de mostrar la solvencia económica significa que usted puede disponer de esos fondos cuando usted los necesite. Que el gobierno necesita asegurarse que usted tiene la capacidad económica para estar estudiando acá sin trabajar. Entonces, ¿hasta qué edad? Pues depende de sus circunstancias. Si usted es una persona soltera y su solicitud tiene, vamos a decir, usted tiene que demostrar $20,000 y usted tiene 17,000 y usted pagó su curso, usted es una persona profesional, usted tiene su trabajo desde hace X número de años, o sea, demuestra que tiene una situación económica estable, tiene una propiedad en Colombia, tiene su familia inmediata, su papá, su mamá, tiene razones para regresar, tiene una oferta de empleo, le van a conservar el empleo cuando usted regrese, etcétera, y su mamá la soporta o su papá con los $3,000 que le hacen falta. Yo diría que no hay problema en ese aspecto con la edad. ¿Sí? Muy diferente es que si usted tiene 35 años o 39 años y va a venir a estudiar un curso de inglés y su papá y su mamá se lo van a patrocinar absolutamente todo. ¿Sí? Es muy probable que la persona que haga la assessment dice, pero ¿cómo esta persona con esta edad depende financieramente para venir a hacer un curso de sus padres todavía? ¿Sí? No tiene ni siquiera la capacidad económica de suplir parte de lo que necesita tener. O sea, no ha habido un plan, o sea, no está improvisando, está tratando de obtener una visa como sea para cualquier propósito. No hay una intención genuina de venir a estudiar. Entonces, la edad es directamente proporcional a las circunstancias de la persona. Y básicamente el análisis se debe hacer individual de esa persona y qué ha pasado antes y para qué va a pasar después. O sea, hay que hacer un assessment. No se puede dar una respuesta general de que no, si usted tiene 40 no lo puede hacer, porque hemos tenido estudiantes de 50 años que han venido a estudiar inglés sin ningún problema, por 6 meses se regresan o por un año, ¿sí? Depende de las circunstancias de la persona. Y en la parte de los ingresos, es muy importante, si se tiene sponsor, demostrar
que esos sponsors o ese patrocinador realmente tiene la disponibilidad de darle a usted ese dinero. Porque lo que quiere el gobierno de ustedes es que si usted necesita el dinero, lo pueda disponer. O sea, usted puede usar ese dinero que les... No es solo firmar una carta y decir, yo tengo este dinero en el banco, entonces yo lo voy a apoyar. Sino realmente, usted cómo va a utilizar ese dinero en caso de que lo necesite. ¿Sí? Bien. Bien. Había otra pregunta que nos habían hecho antes y es que ¿hasta qué edad se puede aplicar para una visa de estudio en Australia? Y esto te lo digo es porque la persona que escribe el mensaje es una persona que ya está pensionada. Entonces dice como trabajé toda mi vida y quiero estudiar y quisiera ir a Australia y mi sueño siempre fue, pero nunca pude hacerlo. Entonces si hay posibilidades para mí o no hay posibilidades o cómo funcionaría ahí en esos casos. Entonces ¿hasta qué edad se puede estudiar en Australia? ¿Se podría aplicar? Pues, básicamente no hay una restricción de edad como tal. Es más las circunstancias de la persona, ¿sí? Y qué tipo de visa se puede usar. Si es una persona ya pensionada, por ejemplo, que quiere hacer un curso de 3 meses de inglés, pues con una visa de turismo lo puede hacer. Sí, no hay ningún problema. Okay. Siempre y cuando pues demuestre que tiene la posibilidad financiera de venir a hacer turismo en Australia y que simultáneamente a eso quiere hacer un curso. Si después de eso, esas visas de visitante típicamente las dan por 3 meses y puede salir y volver a entrar por otros 3 meses, se las dan para un periodo de 1 año y en ese año pueden entrar y salir cada 3 meses. Entonces si va a hacer un curso superior a 3 meses, sale y entra, pues puede decir yo quiero ahora estudiar y puede renovarlo, pasarse a una visa de estudiante, ¿sí? Todo depende de las circunstancias, el objetivo y la demostración de que su intención es genuina. Lo que no quiere el gobierno de Australia, como todos los países en el mundo, es que las personas usen las visas con otro propósito o que se van a quedar de manera ilegal acá. Es decir, que no excedan el permiso que se les está dando. Pero en términos generales, yo he conocido alguna vez un estudiante de 75 años que estaba estudiando inglés. Quería hacer, ese era su sueño, como dice Diego. Sí, o sea, porque y le otorgaron la visa. cada persona tiene una historia de vida muy diferente. Correcto. No quiere decir que si ustedes ya llegaron a los 25 años y dicen, no, yo ya que me voy a ir, ya estoy muy viejo. O sea, siempre hay escenarios diferentes, hay situaciones diferentes de la vida, 20, 25, 30, 35, 40, pero depende de la situación particular de la persona. Correcto, las circunstancias, se llama eso en un proceso de solicitud de visa. Súper. Hay una pregunta que nos hace Juan Carlos. Dice otra pregunta. Tranquilo, Juan Carlos, puedes hacer todas las preguntas que quieras mientras estemos aquí conectados. Este es de eso micrófono abierto. Tienen toda la posibilidad. Entonces, ¿qué tipos de trabajo se puede tener con visa de estudiante? ¿Hay algunos específicos o populares para el estudiante? Esa es una buena pregunta. Depende del nivel de inglés. Hay 2 factores que determinan eso. Depende del nivel de inglés para la búsqueda de trabajo, o sea, el nivel que tenga la persona. Depende de la disponibilidad de horario, de acuerdo al curso que esté realizando. Eso le va a permitir buscar trabajo. Literalmente, el estudiante puede buscar trabajo en lo que quiera. Típicamente hay trabajos para estudiantes que no tienen inglés, es decir, que vienen a aprender inglés y donde no requieren una mayor cantidad de comunicación o de tiempo de comunicación. Entonces, muchos hacen trabajos de limpieza, donde básicamente reciben unas instrucciones y hacen su trabajo y les pagan por eso, no hay una mayor interacción con el idioma. Otras personas consiguen, cuando ya tienen mejor nivel de trabajo, que son los trabajos más fáciles de conseguir también, como en el sector que se llama acá hospitality, que es toda la parte de restaurantes, hoteles, cocinas, etcétera, donde ya tienen un nivel de comunicación más avanzado. Entonces consiguen este tipo de trabajos que se ajustan porque son en horarios en la tarde, noche o los fines de semana, etcétera. Cuando ya la persona tiene un mejor nivel de inglés, pues consiguen trabajo en su área. Obviamente eso depende de cómo enfrente esa búsqueda de trabajo, cómo haga esa aproximación para conseguir ese trabajo, si lo hace de manera voluntaria, si lo hace pagando, si la profesión tiene la disponibilidad en la industria en Australia de ofrecer trabajos de medio tiempo en esa área. Me explico, si usted trabaja en diseño gráfico, por ejemplo, y consigue un trabajo de medio tiempo en una compañía, es probable que lo consiga, porque lo puede hacer medio tiempo. Pero si es una actividad que tiene que hacerla, como por ejemplo ingeniería civil, tiene que trabajar en un proyecto y tiene que estar todo el día, pues no puede hacerlo porque usted está estudiando, y estudia normalmente mediodía. ¿Sí? Sí. Entonces depende. Nuestra experiencia con eso es
muchos han conseguido, arquitectos especialmente han conseguido trabajos de medio tiempo como dibujantes de arquitectura. Hemos tenido también bastantes casos en el área de sistemas que conocemos, que han conseguido trabajo en su área, en diseño, etc. Todo es directamente proporcional al nivel del idioma. Sí, Esa sería la respuesta. Sí. Entonces, sí, basado en tu pregunta, Juan Carlos, la recomendación que igual yo les hago, así de corazón, es que si la prioridad de ustedes es venir a estudiar inglés para aprender inglés, busquen la manera de que si van a conseguir un trabajo, interactúen con más personas. Puede que su inglés sea básico inicialmente, que les dé pena, les dé miedo, pero busquen interactuar con más personas. Si ustedes se ponen en un trabajo en donde no hablan con nadie y No donde mejora. viven fuera de eso en algún sitio, en donde comparten con compatriotas de ustedes o con gente que habla su mismo idioma, están perdiendo el tiempo, ¿sí? Tienen que buscar la manera de retarse y de buscar fortalecer ese idioma que vienen a estudiar acá. Correcto, hay un mensaje de José. José es cliente de nosotros. José, yo te escribo un email, yo te contesto para el proceso de tu Skill Assessment. Este no es el escenario para hacerlo, lo que estamos hablando de las visas de estudiante, y si abordamos el tema del Skill Assessment, muchas personas no van a entender de qué les estoy hablando. Entonces, yo te mando un email cuando termine esta videoconferencia. Bueno. Listo, súper. Hay una pregunta de Manuel Bermúdez, dice: buenos días, si voy con visa de turista, me gusta la ciudad y decido quedarme estudiando, ¿es posible aplicar para un curso y extender el tiempo? Sí, es posible. Las visas tienen unos prerequisitos, es decir, en la legislación existe, si usted está en esta visa, si está autorizado para pedir otra visa estando en Australia. Siempre y cuando la visa de turismo que le hayan otorgado no tenga una condición que le impida pedir otra visa, esa condición se llama no for stay, o sea, que no pueda pedir otra solicitud de visa estando dentro de Australia. Esa es esa condición. Si no tiene esa condición su visa de turismo, quiere decir que sí tiene la posibilidad de solicitar otra visa, en este caso la visa de estudiante. Obviamente esa visa de estudiante tiene que tener los requisitos que hemos venido hablando todo el tiempo, de que cuáles son sus circunstancias, para qué quiere hacer el curso, etcétera, etcétera, porque está sujeta a que se la apruebe. La recomendación es que si ese es el plan, antes y quiere empezar con una visa de turismo, tenga en cuenta los niveles de riesgo o preparada la documentación o la información que va a necesitar para pedir esa siguiente visa. Como por ejemplo, si usted está trabajando con una compañía y pide un permiso para pedir una visa de turismo, inmediatamente la pregunta de la persona que va a hacer el assessment es: ¿y qué pasa con ese trabajo? Si usted está de vacaciones acá y su visa de turismo se la aprobaron basados en una carta donde la empresa decía que usted estaba en vacaciones. ¿Sí? Entonces es mejor tener un buen plan, pero para darte la respuesta, sí es posible pedir una visa de estudiante estando en una visa de turismo. O sea, existe la posibilidad de cambiar uno de tipo de visa estando en Australia, sí, porque pues igual pueden pasar, por ejemplo, si tienen una pareja y entonces quieren cambiar de visa, o sea, hay muchas formas de cambiar. Se puede, obviamente, todo eso se puede hacer siempre y cuando se tenga como la información adecuada. De hecho, lo hemos hecho aquí en varias oportunidades, pero hay que tener mucho cuidado con que sea el caso sea consistente, ¿sí? O sea, no, el tema de las visas, hay una mala interpretación a veces, es que ok, me dieron una, entonces como me dieron esta me van a dar la otra. No, así no funciona. Cada visa se analiza y se decide por sus propios méritos, y cada visa tiene su propia legislación y sus propios requisitos que cumplir. Sí. Entonces hay que revisarlos, pero sí se puede, siempre y cuando, si cumpliendo con los requisitos, sí se puede. Lo único que le impediría hacerlo es que tenga una condición que diga no for stay, o sea que no puede pedir otra. Sí, listo, súper. Ahí, para todas las personas que quieran que los acompañemos en el proceso de sus visas de estudiante, ingresen en este momento a emgroup.co/encuesta de educación. Ahí nos pueden dejar sus datos y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con ustedes. Sí. Les voy a poner ahí el link en los comentarios para que los tengan. Si tienen más preguntas, este es el momento, porque ya vamos a entrar al momento de las conclusiones. Correcto. ¿Sí? Pero entonces, si tienen alguna otra pregunta, una última pregunta, la tienen que poner ya mismo mientras Julio va dando las conclusiones y a ver si alcanzamos a meterla en la transmisión. Bien. Algo muy importante que quiero decirles, especialmente a las personas que están en Colombia, pues nosotros tenemos 2 oficinas en Colombia, Bogotá y Medellín. No importa que estén en otra ciudad, ellos están en la capacidad de llevarles su proceso. Nuestra
oficinas acá en Melbourne, en Australia, están en Sydney y acá en Melbourne, donde también les podemos ayudar para sus procesos tanto de educación como de migración. La recomendación es que nos contacten a través de nuestro website o a través de email o a través de Facebook, por el sistema que quieran. Ahora hay muchas posibilidades de hacerlo. Nosotros con gusto a la brevedad los contactaremos para revisar o iniciar su proceso. ¿Hay alguna otra pregunta? Luego empezamos con las conclusiones. Empecemos con las conclusiones. Bien, conclusión. Primero tenga sus objetivos claros. Yo casi todas las videoconferencias que hemos hecho he sido muy enfático con esto. Tenga sus objetivos claros para que después no sienta la frustración de no haber hecho cosas que podía hacer antes. No es solo comprar un curso y venirse para Australia. Eso tal vez funcionaba hace un poco de años, pero ya no. Usted tiene que tener un plan organizado, decidido, con todas las alternativas contempladas. Entonces, esto quiere decir que tenga una buena asesoría desde el principio. Muchas personas dicen, no, es que mi intención no es quedarme, yo sencillamente voy a hacer un curso de 6 meses y regreso. Y resulta que después estando acá les gusta y quieren continuar. Entonces, ¿por qué no tenía eso previsto desde antes? ¿Por qué no contempló esas posibilidades? Tenga adicional a eso, sería lo primero, tenga sus objetivos claros e infórmese. Lo segundo es tener los requisitos claros de qué necesita para hacer el proceso. Muchas veces hay requisitos que no se tienen en el momento, especialmente los financieros. En algunos casos no tienen todos los recursos de una vez para hacer el proceso, pero eso no quiere decir que usted no pueda hacer el proceso. Existe la posibilidad de tener un familiar que le ayude, existe la posibilidad de tener un crédito, existe la posibilidad de tener un plan de ahorro ustedes mismos para poder demostrar esos fondos. Es decir, tengan en cuenta los requisitos y si son logrables y si usted realmente quiere hacerlo, pues lo va a hacer. Como le pasa a la mayoría de personas, no necesariamente todos tienen los fondos en el momento de hacer el proceso, sin embargo, de una manera organizada los pueden demostrar, obtener, conseguir, etcétera, como lo quieran llamar, para que no tengan el impedimento o la mala fortuna de tener una visa negada por esa razón. Siempre estén. Y por último, yo les diría que la conclusión más importante de esta charla de respuestas en el tema de educación, tengan claro el siguiente paso. O sea, no esperen a que llegue un mes antes de que se les venza la visa para ver qué van a hacer en la siguiente visa. Tengan claro siempre el siguiente paso. Es decir, yo vengo a Australia a estudiar inglés, quiero mejorar mi nivel de inglés, me gusta Australia, ¿cuál es mi siguiente paso? Entonces, mi siguiente paso puede ser un curso en el área de Information Technology, si yo soy ingeniero de sistemas, o más inglés, hasta dónde quiero llegar con mi nivel de inglés. Siempre tengan en cuenta el siguiente paso, siempre, siempre. Hay muchas personas que no lo hacen y sencillamente a última hora dicen, bueno, ¿y ahora yo qué puedo hacer? Hay personas que duran o llevan mucho tiempo en Australia renovando visas con cosas que no les sirven para nada y que por último lo que van a hacer es terminar su estadía acá sin conseguir nada tangible, aparte de haber estado un periodo de tiempo aquí y haber trabajado un periodo de tiempo, me imagino, para poderse mantener. Entonces la idea no es esa, la idea que quiere Australia es que ustedes vengan a tener una experiencia positiva, que tengan un muy buen tiempo acá y que eso que hagan acá sea de beneficio para ustedes en el futuro. Entonces siempre tengan en cuenta el siguiente paso, sería la mejor recomendación. Desde luego nosotros estamos disponibles para darles esa asesoría desde el principio, especialmente los que tienen el plan de venir, mirar y saber si pueden obtener una visa de residente más adelante, porque existe la posibilidad de hacerlo siempre y cuando pues se cumplan los requisitos. Bien. Listo, súper. Entonces, con esto damos por concluida nuestra transmisión de hoy. Les damos muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Se conectaron desde diferentes partes del mundo. Es genial. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Ya saben, ingresen a www.emgroup.co/encuesta de educación para que nos dejen sus datos y uno de nuestros asesores expertos se pondrá en contacto con ustedes para llevar su caso. Correcto. ¿Listo? Recuerden, estuvimos con Julio Quintero, nuestro agente de migración registrado, y Diego como voz en off leyendo sus preguntas. Les mandamos un abrazo gigante y muchas gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Nos vemos pronto.